está pasando en el mundo. El presidente de Rusia ordena lanzar una lluvia de misiles en Ucrania, en la que va de nuevo por la capital Kiev. Vuelve con su ofensiva a Rusia, no se detendrá hasta que tenga Ucrania. No le importan las sanciones que le ponga G7 en Hiroshima o la Unión Europea. El presidente de Rusia está enfocado en tener territorio de Ucrania. ¿Hasta dónde llegará este conflicto? La población en la que sufre, con los ataques indiscriminados que realiza Rusia. Ucrania ha podido resistir por los misiles de defensa que tiene y el apoyo que le da Occidente y la Unión Europea. El presidente de Ucrania ya dijo que defenderá a su país de la tiranía de Rusia. Ya mencionó que ganará la guerra contra Vladimir Putin. Los ataques que realizan contra su país son con misiles de crucero y las atrocidades que realiza Rusia se conocerá con el tiempo y debe ser responsable de esto el presidente de Rusia. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. En Kiev, la ola de ataques con misiles rusos este mes ha sido sin precedentes. Así lo dijeron al menos las autoridades de la ciudad este jueves. Ucrania dijo que sus defensas aéreas interceptaron 29 de los 30 misiles de crucero lanzados por Rusia durante la noche en ciudades de todo el país. Vamos a hablar con nuestro compañero José Levi en Jerusalén. José, buenas tardes para ti. ¿Qué más se sabe sobre estos ataques sin precedentes? Efectivamente, se trata de la 9ª oleada de ataques este mes. O sea, hablamos de una de ellas cada 2 días. Y esto cuando el centro de los ataques sigue siendo la capital ucraniana, Kiev. Vemos que son ataques desde tierra, mar, aire, inclusive también hay ataques que se realizan no ya desde el Mar Negro, sino desde el Mar Caspio, que está más alejado de Ucrania. Vemos que se trata de 30 misiles de crucero en esta última oleada, 29, como dices, fueron interceptados. Uno de los interceptados, de todas formas, uno de los fragmentos del misil cayó en Odessa, a orillas del Mar Negro, y provocó ahí la muerte de una persona, 2 más resultaron heridas. Todo esto cuando vemos que continúa la ofensiva ucraniana sobre la ciudad clave hasta ahora de esta guerra, que es la de Bakhmut. Según dicen fuentes ucranianas, lograron avances en los alrededores de Bakhmut de entre 150 y 1700 metros. Todo esto cuando, eso sí, Yevgeny Prigozhin, el jefe de las milicias Wagner de mercenarios, él asegura en los últimos días que hubo avances por parte de sus fuerzas, pero no ya en los alrededores de Bakhmut, sino en el centro de Bakhmut. Esto cuando todavía se está a la espera de ver cuándo va a comenzar la contraofensiva anunciada por Ucrania desde el pasado mes de abril. Dice Volodymyr Zelensky, el presidente, que va a ser en el futuro, ya no muy lejano. Junto a esto hay quienes dicen que quizás la contraofensiva comience o inclusive ha comenzado, pero todavía no se ha informado oficialmente al respecto. Jennifer. José, vamos a hablar de China. ¿Cómo es que está intentando desde Beijing convertirse en una superpotencia diplomática? Sí, bueno, vemos por un lado en el conflicto entre Ucrania y Rusia, Li Hui, quien durante 10 años fue embajador en Moscú, ha estado 2 días en Kiev, en la capital ucraniana. Dicen en Beijing esta mañana que se reunió también con el presidente Volodymyr Zelensky. China afirma querer intentar llegar a una solución, pero es una solución que es vista con mucha desconfianza en Occidente, porque no incluye explícitamente un compromiso ruso a retirarse de todas las zonas ocupadas en el interior de Ucrania. También por el hecho de que Li Hui es una persona que ha mantenido hasta ahora estrechos contactos con Rusia, es el segundo ciudadano chino que recibió una condecoración por parte del Kremlin. El primero fue el presidente Xi Jinping, pero en cualquier caso es una mediación que hay que ver qué es lo que ocurre en el futuro cercano. Esto cuando vemos que, como decías, China efectivamente cada vez intenta un papel
más de superpotencia, ha convocado hoy una cumbre, una conferencia en la ciudad de Xi'an, en China, en la cual participan no solamente Xi Jinping, sino también los líderes de países como Turkmenistán, Kirguistán, Kazajistán y otros países que en el pasado fueron de la Unión Soviética, que estaban bajo la influencia de Moscú, pero que ven ahora a Moscú de alguna manera debilitada e intentan encontrar alternativas cuando Beijing aparentemente está interesada en convertirse en superpotencia también a nivel diplomático. Tienda que tiene mucho para cortar, pero mucha tela que cortar, pero antes entremos un poco por orden, ¿no?, en lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. ¿Cuáles son el último momento en la guerra de Ucrania, sobre todo siendo ese cisne blanco-negro que está jugando en la fotografía económica, esa contraofensiva y esa opción de que con la contraofensiva o con toda la fotografía como nos queda en los próximos meses pueda haber una mesa de negociación de paz una vez que se hayan vuelto a alinear, ¿no?, los dos ejércitos en el territorio de Ucrania? ¿Cuál es el momento actual, Lorenzo? Ha habido muchas novedades este fin de semana, te lo planteaba, ¿no?, cuando el fin de semana te mandaba algunas ideas para poder hablar hoy esta mañana. Realmente ha habido muchos acontecimientos. Todavía cuando te planteaba los temas a tratar esta mañana no sabía que había intervenido Zelensky. Zelensky ha anunciado una contraofensiva ya en mayo o en junio, dice él, y este anuncio a muchos no entienden realmente. Dicen, bueno, si vas a hacer una contraofensiva no lo anuncies, ¿no? Se trata de que pues tú vayas a hacer tus operaciones militares y evidentemente, igual que los anuncios en medios occidentales, pues también lo van a conocer los rusos. Pero todo esto viene por unas informaciones que han aparecido en prensa ucraniana que rebajan las expectativas de esa contraofensiva, citando además al Washington Post, que ha hablado con el ministro de Defensa del país, con Alexei Reznikov, el nuevo ministro de Defensa. Recordemos que el anterior lo tuvieron que echar por meter la mano en la caja y por inflar los precios, entre otras cosas, de los alimentos de las tropas que estaban en el frente. Y este tipo indica textualmente que las expectativas de la operación de contraofensiva ucraniana están sobrevaloradas en el mundo. Este hombre teme que sea cual sea la actividad del ejército ucraniano en las próximas semanas, en los próximos meses, en ningún momento llegue a los niveles de expectativas que se están planteando en determinados medios de propaganda occidentales. La mayoría de la gente, dice él, espera algo enorme, lo cual podría provocar, dice él, también una decepción emocional, lo cual ilustra bien a qué punto estamos, ¿no?, de esta guerra o de esta fase de la guerra. Muchos funcionarios del gobierno de Kiev temen que si los ucranianos se quedan cortos, pues el país pueda perder una parte de la ayuda militar internacional y sobre todo el dinero que se está enviando a expuertas, que eso es lo que en estos momentos preocupa mucho más al gobierno ucraniano, mucho más que el futuro de sus soldados. Ya recordemos que Zelensky dejó muy claro que la guerra seguiría hasta que muriera el último ucraniano. Los mandos militares de Ucrania ya llevan tiempo expresando su malestar con esa política que está adoptando Kiev, incluso mandando soldados prácticamente sin preparación a morir directamente al frente. Y aquí pues hay unas nuevas presiones para entablar conversaciones con Moscú en una mesa de negociaciones, como bien comentabas antes, conversaciones que implicarían casi con toda seguridad ceder las exigencias rusas de una cesión negociada de territorio que hasta ahora pues el presidente Zelensky había calificado de inaceptable. Mientras todo esto sucede, el ejército ruso empieza a usar misiles hipersónicos, las famosas dagas, que son como los llaman ellos, estos misiles. Son los misiles que... La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Vuelve con su ofensiva Rusia. No se detendrá hasta que tenga Ucrania. No le importa las sanciones que le ponga G7 en Hiroshima o la Unión Europea. El presidente de Rusia está enfocado en tener territorio de Ucrania. ¿Hasta dónde llegará este conflicto? La población es la que sufre. Con los ataques indiscriminados que realiza Rusia, Ucrania ha podido resistir por los misiles de defensa que tiene y el apoyo que le da Occidente y la Unión Europea. El presidente de Ucrania ya dijo que defenderá a su país de la tiranía de Rusia. Ya mencionó que ganará la guerra contra Vladimir Putin. Los ataques que realizan contra su país son con misiles de crucero y las atrocidades que realiza Rusia se conocerá con el tiempo y debe ser responsable de esto el presidente de Rusia. El G7 anuncia nuevas sanciones a Rusia y puede detener a Vladimir Putin en la guerra con Ucrania. El G7 rindió homenaje a las víctimas del bombardero nuclear que realizó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima, en la que discutirán varios temas: la influencia de China, la guerra de Rusia y Ucrania, en la que el presidente de Ucrania estaría en la reunión del G7, con lo que podría destruir su economía a Rusia, y restricciones a material de desarrollo militar. Con estas medidas drásticas,
drásticas que toma G7 contra Rusia, las 7 naciones más poderosas del mundo quieren dar una estocada a Rusia. No dejarán a Ucrania en apoyarla en económico y militar, y no será una victoria para Vladimir Putin. ¿Cuál será la reacción de Rusia a estos anuncios? ¿Qué tanto podría afectarlo a no poder realizar transacciones en el comercio internacional? Te invito a ver el video. Ha comenzado la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón. Ya mandaron los anuncios que realizarán contra Rusia para frenar y debilitar su capacidad militar y económica. Con estas nuevas sanciones tratarán que Vladimir Putin termine el conflicto con Ucrania y sacarlo del sistema financiero internacional, con lo que podría destruir su economía a Rusia, y restricciones a materiales de desarrollo militar. Con estas medidas drásticas que toma G7 contra Rusia, las 7 naciones más poderosas del mundo quieren dar una estocada a Rusia. No dejarán a Ucrania en apoyarla en económico y militar, y no será una victoria para Vladimir Putin. ¿Cuál será la reacción de Rusia a estos anuncios? ¿Qué tanto podría afectarlo a no poder realizar transacciones en el comercio internacional y salir del sistema financiero internacional? No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.